Shalom, sean bienvenidos a nuestra primera clase, el Shiur de la Tefilá. Eh, Vamos a introducirnos al concepto hebreo de la Tefilá, al concepto hebreo de la plegaria o de la oración. Nosotros, primeramente, tenemos que definir que la oración eh, es concebida de una manera diferente a como lo ve la religión cristiana, sea cual sea la denominación de la multitud que hay. Primeramente, nosotros hablamos de una oración fija más una oración espontánea, ambas siendo dos partes de la tefilá, dos partes de la plegaria, que fortalecen nuestras súplicas ante el Eterno. De esta manera, nosotros no estamos prohibiendo que se haga la oración espontánea. Y tampoco estamos imponiendo a todos los discípulos que se sujeten al orden del Sidur. No es este el propósito. No es este nuestro propósito ni de esta clase ni de cualquiera de las congregaciones a las que nosotros hemos asistido. Muy bien. Primeramente, ¿cómo vemos la oración? Vamos a hablar de cocina. Hablando de cocina, el chef o el ama de casa, antes de preparar un platillo, sea este postre, sea una vianda, una crema, una sopa, etcétera, todo esto tiene una receta. Son ciertos pasos para la preparación de dicho platillo, para que este platillo quede en su punto. Cuando esta persona, vamos a hablar de la ama de casa, si dice ella que no quiere seguir una receta, de alguna manera tiene que preparar la comida y eso lo hace su propia receta. Ella eh, tendrá que hacer ciertos pasos, sea freír, sea sazonar y muchos otros pasos. Ajá. Todos estos son inevitables. Hornear es inevitable. No en todos, o sea, me refiero a que ciertos pasos son inevitables. Tienes que hacerlo tal cual se hacen. No puedes hacer frito algo que va a baño María, al vapor. No se puede, porque ya no es el platillo. Así vamos la tefilá nosotros. Hacemos la tefilá o la oración a través de este libro llamado Sidur, que nos marca las bendiciones de la mañana y posteriormente nos marcan más el orden de la plegaria, el orden de la oración. Y así es como lo vamos llevando. Bueno, esto es la gran mayoría de mesiánicos. Y este número va en aumento debido a que muchos están viendo los beneficios que trae el utilizar el Sidur. Pero sigue siendo la mayoría de mesiánicos que utilizan solamente la oración espontánea. Solamente la oración espontánea sin utilizar el Sidur. Pero repito, el número va en aumento de los que utilizan Sidur. En otro ejemplo, estamos hablando de trabajo eléctrico. Una persona que tiene nociones de electricidad bien puede hacer una instalación en su casa. Primero tiene que ver sus necesidades, porque él ya conoce el lugar, la habitación, el cuarto donde lo va a llevar a cabo. Él ve si va a poner 2, 3 focos con 1 o 2 apagadores de escalera, cuántos contactos, en dónde los va a poner, etcétera. Entonces, él puede utilizar cualquier cable que él desee, o más bien
que esté a su alcance económico. Cuando esta persona hace la instalación, va a utilizar cable, alambre, sea de color rojo, color amarillo, color negro, del color que sea. Él solamente va a poner su instalación de modo que sea funcional para él. Eso es todo. Pero cuando acudes a otra persona, vamos a hablar de un ingeniero, y él haga una instalación, sea esta en un hogar o una residencia más bien, o sea en una cafetería, o sea en una empresa, él no hace lo que quiere o como quiere. Él tiene que seguir un proceso. A esto se le llama protocolo y tiene que llevar mucho cálculo. Él va a ver cuál es el cable ideal debido a que va a ser un cálculo para las necesidades del cliente. Esto es lo que él va a ver. Si dos cosas va a ver, primero me imagino que será esta, el lugar donde lo va a hacer y cómo lo desea el cliente, para que él, a través de esto, empiece a hacer cálculos matemáticos, toda una serie de procesos para concluir en cuál de los materiales es mejor y más seguro. Si lo va a hacer de forma externa a través de tubo galvanizado, eso va a tener que llevar test, va a tener que llevar paz, no sé, muchas cosas que él necesita ver. Después el cable, eh, porque no puede usar cualquier tipo de cable y para en una empresa no puede utilizarse de cualquier color. Hay colores establecidos, rojo para la corriente o el voltaje, negro para la tierra, no, la tierra es verde, blanco para el neutro, etcétera. Entonces él tiene que hacerlo de una forma metodológica, insistimos. Él tiene que ver entonces no solo la necesidad del cliente, sino lo que impera en la seguridad de dicha obra. Porque no solamente se trata de hacer la instalación, sino que quede segura y por supuesto que sea funcional. Así es como vemos la oración nosotros los hebreos. Bien, uno podría hacer la oración espontánea a nuestra propia necesidad, con nuestro propio entendimiento, de manera que cada uno de nosotros pueda estar en su plegaria pidiendo de la mejor manera que tiene esta misma. Pero no quiere decir que el seguir el sidur sea malo, no. Por el contrario, si esta persona sigue el sidur se verá beneficiada, porque ya los sabios de Israel plasmaron a través de este orden de las plegarias las necesidades básicas del hombre, las necesidades básicas para pedir por las necesidades básicas del hombre y las necesidades básicas de la comunidad, de todos. Otro ejemplo, miren, nosotros algo que hacemos comúnmente, lo hacemos todos los días, hablar y escribir. Pero hablar no solamente podemos, no es que nosotros inventemos nuestras palabras. Ya hay todo un vocabulario, hay toda una gama muy grande de palabras, sea en nuestro idioma o en otro idioma extranjero, pero ya los hay. Un vocabulario oculto, a su manera, es una especie de antología de palabras y un manual de ejercicios prácticos para incorporarlos al vocabulario de cada uno. Para esto se tiene que tener en cuenta ciertos criterios lexicográficos. Y de ahí puedes escoger miles de palabras que podemos llamar cultas. Si me permiten una cita, el profesor Gastón Fernández
al hacer el prólogo de su exitosa obra, afirma, dice él, atendiendo a los diversos métodos de aprendizaje y de memorización que recomiendan la pedagogía moderna y las últimas corrientes de la semiología, hemos concebido 8 tipos diferentes de ejercicios. Estos son lectura y comprensión, matización, precisión semática, asociación, definiciones, sinomía y antonomía, polisemia, precisión léxica y unos cuantos apéndices fragmentarios de etimologías curiosas. Para cuando uno habla, no solamente es hablar, hay que saber hablar. En cualquier idioma, nosotros necesitamos saber expresarnos bien, pero ¿sabes qué? Desgraciadamente nosotros no sabemos hablar. No estoy tratando de ofender, sino de que ciertamente no sabemos hablar. La mayoría de la gente utiliza palabras que no vienen en el diccionario. Cuando utilizan cierto tipo de palabras, la mayoría de la gente desconoce el significado de estas palabras. No sabemos hablar. Las palabras, independientemente de cuáles sean, tienen de una forma de ser usadas. Se pueden usar en ciertas partes. Y cuando las usas en un texto donde lo que podemos llamar precisión léxica, si en una conversación tú utilizas una palabra que no cuenta con la precisión léxica, estás hablando mal, esa palabra no iba, no es la correcta, no es la ideal. Acordemos de lo que dice el emisario Jacob, o mejor conocido como la Epístola de Santiago, que dice, piden y no reciben, porque piden mal. Nosotros no sabemos pedir. Eso dejémoslo claro. Nosotros no sabemos pedir. Al igual que nosotros no sabemos hablar. Y en la escritura que lo hacemos también diariamente, la verdad es que no sabemos escribir. Conocemos la sílaba, las reglas de la división de la sílaba, las clases de sílabas, la clasificación de las palabras por su número de sílabas, los diptongos, los triptongos, la división al final del renglón, etcétera, la acentuación, el acento fonético, la sílaba tónica, la división de las palabras por su acento, el acento ortográfico, cómo se acentúan las palabras agudas, la acentuación ortográfica de las llanas, de las esdrújulas, de las sobresdrújulas, la acentuación de los diptongos y los triptongos. No sabemos hablar. ¿Cómo se utiliza la H entre vocales? Los monosílabos. Y podemos hablar de aquí palabras extranjeras. Nosotros no sabemos hablar las palabras extranjeras. La mayoría de la gente pronuncia pizza como si fuera TZ, pizza. No, es incorrecto. Es pizza. Es una palabra italiana. Nosotros no sabemos utilizar las palabras. Vuelvo a lo del lenguaje, las palabras nuevas. Se van creando palabras nuevas y se ve forzado la Real Academia de la Lengua Española a poner en los diccionarios nuevas palabras, porque son de uso, del uso ahora entre todas las personas. Pero no eran palabras. Se inventó y se le dio un significado. ¿Ven? Nuevamente decimos, no sabemos hablar, no sabemos escribir.
pues cuánto más no sabemos orar. Miren, ya hablamos de eso, hablamos del otro. También tenemos que hablar, por ejemplo, en la escuela. En la escuela, cuando el niño va y aprende, se empieza por aprender fórmulas. Se tiene que memorizar las tablas, pasos que debe de memorizarse porque será utilizado de en ese momento hacia adelante, en toda su vida. La memorización y después la aplicación de esto a nuevas fórmulas. ¿No se acuerdan en la escuela cuando nosotros acudíamos al maestro y el maestro nos dejaba ciertos ejercicios y nos daba los datos, nos pedía eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo decía? Eh, no solamente la respuesta, sino cómo llegamos a la respuesta. Y teníamos que escribir la fórmula y nosotros hacerlo ahí. Se prohibía, por supuesto, la calculadora, porque la calculadora saca el resultado, pero no el procedimiento. Así vemos la tefilá también nosotros. Vemos con ciertos pasos para llegar a un fin, la plegaria. Ciertas bendiciones, ciertas partes de la tefilá para llegar a eso, que es la comunión con el Eterno, la comunicación con el Todopoderoso. Y en cualquiera de las materias. Porque me van a decir, las fórmulas son solo de química. No, no son solo de química. Está las matemáticas, está la física, pero no se limita ahí. ¿Quieres verlo en el español? Para hacer una oración, no puedes escribirlo como tú quieras. Hay ciertas partes, ciertas reglas, lo veíamos hace unos momentos. Así es como vemos nosotros la oración. La oración la vemos que cuando uno la hace eh, espontáneamente, uno de nosotros hace una plegaria, es recibida, por supuesto que es recibida, pero es mejor la plegaria llevarla con el sidor, porque ya lleva eh, toda una estructura totalmente escritural, o por lo menos la mayoría es escritural, basada en la palabra, basada en principios bíblicos y en costumbres escriturales que están en la palabra, sean en el Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, mal conocido como el Antiguo Testamento, y en el Pacto Renovado, lo que es conocido como en el Nuevo Testamento. Así es como vemos la tefilá nosotros. Y como insisto, cada uno de nosotros no sabe pedir. Vamos a sincerarnos un poco. Sincerémonos un poco los que utilizamos oración espontánea. Aunque digamos que es espontánea, realmente no es espontánea. Ya tenemos nuestros propios, ¿cómo le podemos llamar? Nuestras propias formas. ¿Mm? Ciertas palabras que las decimos y repetimos y repetimos. Nuestra oración se ve algo también limitada porque ese es el peligro de lo que es la oración espontánea. Se ve algo limitada porque en el momento que estamos haciendo la tefilá, la plegaria, la oración, nuestra mente también divaga en algunas ocasiones, no siempre, pero sí divaga y empezamos a repetir algunas cosas. Se nos olvidan peticiones. A veces nos ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones en que tenía que pedir por ciertas cosas, ciertas necesidades, pero en el momento que estaba haciendo la tefila, pues no me acordé. ¿Sí? Estas son
es un gran proceso para entender. Y vuelvo a insistir, hermanos, no quiero que se vea como que estamos tachando la oración espontánea. No, no, claro que no es así. Como repito nuevamente, nosotros creemos en la oración establecida más la oración espontánea para hacer una oración entera o completa. Es así. Y bien, pues vamos a estar nosotros teniendo estas clases. Espero que te embarques con nosotros. Ahora vamos a tocar una de las citas que la gente contradice, esgrima para tachar la oración por medio de un sidur. Y una cita que a muchos que venimos de las naciones nos han enseñado de una forma incorrecta. ¿Por qué lo digo? Porque primero lo que tenemos que hacer siempre al leer los escritos de los primeros discípulos, conocido como Nuevo Testamento, es no olvidar que son los que escriben judíos, que escriben para otros judíos o para gentiles que se añaden al pueblo judío. El tema es una religión judía. El contexto histórico, el contexto cultural de la época del primer siglo debe estar presente cada vez que nosotros estemos leyendo estos pasajes. La cita que les menciono, muchos de ustedes la han de recordar, Mateo capítulo 6, donde primeramente habla acerca de algunas regulaciones para nosotros, acerca de cuando damos justicia, tzedakah, mal traducido como limosna. Pero en el versículo 5 en adelante, retoma el asunto de la oración. El tema, en el versículo 5, inicia con tachar la oración como la hacen los hipócritas. Continuamente, en cada uno de los mal llamados evangelios, las buenas noticias, nos encontramos que nuestro maestro les dice hipócritas a los fariseos. Por tanto, esta referencia de hipócritas se refiere totalmente a ellos, que dicen que cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Sí, les digo, ellos ya tienen su recompensa. O en la versión 60, que es creo que la que más tienen muchos que regresamos de las naciones, y dice, orando no uses, dice, y cuando ores no sean como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. No dice casi igual. Entonces, miren, algo digno de notar aquí, que dice, tacha no esta parte de la oración, sino el que aman orar para ser vistos de los hombres, para exaltarse a sí mismo. Estos hombres, fingiendo piedad, oraban en las calles, en lugares públicos. Y por supuesto aman el orar de pie. Aquí recordemos, orar de pie. Esto para muchos a lo mejor no nos dice nada, pero para los que conocemos un poco de las raíces hebreas, nos dice mucho, ya que hay una parte en la oración, en la plegaria, que se necesita estar de pie. Esto se le conoce como amidá, puestos de pie, que significa puestos de pie, que también se le conoce como las 18 bendiciones porque contiene 18 bendiciones. Esta es una de las partes
necesarias, una de las partes primordiales de la oración, sea de la mañana, el shaharit, el minhaj y el arbi. Entonces son los tres tiempos de la oración, en la mañana, en la tarde y al anochecer. Estos tiempos de oración llevan la vida, o sea, es pues orar puesto de pie. Insistimos. Ahora, no solamente esto es histórico, sino que vamos a hablar acerca de lo que tenemos en el Mishneh Torah, como ya lo hemos mencionado en algunas otras partes, en algunos otros estudios. Es la obra magna del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que nos dice en las leyes de la plegaria, capítulo 1, nos dice que ciertamente los israelitas en un principio oraban conforme a su entendimiento y conforme a sus palabras. Pero la necesidad de implantar una oración nos dice, cuando el pueblo judío salió al exilio en tiempos del malvado Nabucodonosor, en la Halajá 4 estoy leyendo, se mezclaron con los persas, los griegos y las demás naciones. Tuvieron hijos en tierras extranjeras y la lengua de estos hijos se confundió, de manera que cada cual hablaba en una mezcla de lenguas. Cuando hablaba no podía expresarse en una sola lengua sin cometer errores, como está escrito en Nehemías capítulo 13 versículo 24. Sus hijos hablaban a medias la lengua de Ashdod, no sabían hablar en hebreo ni en la lengua de ningún otro pueblo. Continúa diciendo, de aquí que cuando uno de ellos oraba, le faltaban palabras para pedir lo que quería o para alabar al Eterno sin mezclar palabras de otras lenguas con la lengua de la santidad. Esto es el hebreo. Cuando Esdras y su tribunal, Esdras, vieron esto, instituyeron la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones, en el siguiente orden. Volveremos a citar esta parte porque nos va a servir más adelante. Ahora, nos dice que fue esto desde el tiempo de Nehemías. Desde ese tiempo, cuando regresan del exilio, se ve la necesidad de implantar estas 18 bendiciones. Y esto es mucho, pero mucho antes de que incluso naciera nuestro Mesías. Por tanto, la oración que tenemos aquí, que dice de pie, nos hace clara referencia a la oración de la Amidá, de las 18 bendiciones. Ahora, quiero añadir algo más en cuanto a esta plegaria. Insisto, está dirigida a judíos, por eso esta parte, el que tiene conocimiento de la liturgia o de la tefilá, de la plegaria en el sentido hebreo, nos damos cuenta que nos está hablando, nos está haciendo referencia a esto. Luego, en el versículo 7, que es el que íbamos a tratar, que dice que en la versión común nos dice, y orando, no usen vanas repeticiones. No está hablando con Israel porque el versículo continúa y explica esto, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Está tachando el modo de orar, el modo de hacer la tefilá, pero de los gentiles, gente extranjera sin conocimiento de lo que es el pueblo de Israel, Torah y la interpretación correcta de las escrituras. Y muy probablemente incluso desconocen al único y eterno creador del universo. El Rambam también en su obra de El Guía de los Descarriados nos dice, el verdadero culto y adoración al Eterno solo es posible cuando se ha concebido previamente la noción correcta acerca de él. Una vez
que se ha alcanzado el conocimiento del Eterno y de sus obras por vía de indagación intelectual, comienzan a consagrarse al Eterno y a intentar acercarse a Él, robusteciendo la inteligencia que es el vínculo con el Eterno. Bueno, él continúa explicando algunas cosas, otras cosas más. Pero es cierto esta parte porque si tú no conoces al Eterno, no conoces al único y verdadero, seguramente estarán perdidos en una adoración a algún otro Dios. Y si no conocen ya conocen al Eterno Dios, pero desconocen de su unicidad, de que solamente es uno, tendrán uno o más divisiones de la deidad, del Eterno. Incorrecto. Por eso dice que el verdadero culto y la adoración al Eterno solo es posible cuando uno empieza a conocerlo, a Él y a sus obras. De aquí que, como ya mencionamos en alguna otra parte de nuestros comentarios, habíamos dicho que la adoración, usted consulte ese material, la adoración de Israel es correcta, la adoración de los gentiles es incorrecta. Solamente tocando una parte de aquí, dice el mismo maestro nos dice, le dice a esta mujer que venía de Shomrón, la samaritana, le dice, porque ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Consulte esta parte para que no lo haremos esta lección. Bueno, y lo que está tachando aquí es la forma en que ellos oran. Sí, porque les dijo que son para ser vistos y ellos ya tienen la recompensa. Pero esto es algo que ya hablaban los sabios. Por ejemplo, en el tratado de Berajot o en el tratado de las bendiciones, dice, así ha dicho Rabí José Bar Rabí Hananina, en nombre de Rabí Eliezer. Un hombre cuando reza no debe estar en un lugar elevado porque está escrito de lo profundo, yo te llamo. Y bueno, continúa explicando él. Miren cómo está haciendo énfasis en que uno no debe estar elevado, que debe haber humildad. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Si el hombre debe comportarse con humildad delante del rey de carne y sangre, ¿cuánto más delante del lugar del Eterno? También está, eso es el comportarse con humildad. Esto lo decían los sabios ya desde... también dice Rabí Hiyá y Rabí Shimon Bar Rabí. Bueno, estos dice que estaban sentados juntos. Uno de ellos empezó a decir, quien reza debe dirigir sus ojos hacia abajo, porque está escrito, bueno, él explica, y su corazón debe estar en lo alto, como está escrito, elevemos nuestros corazones sobre las palmas hacia el Eterno que está en los cielos. Lamentaciones 3. Esto es común en literatura de nuestros sabios, porque ellos tallan también varias cosas en la plegaria. No es la primera vez que uno de los Rabanim, en este caso Yeshua, el Mesías, tache la forma de comportarse de algunos que, aparentando ser piadosos, vienen solamente a recibir la recompensa de los hombres que aman ser llamados por las calles Rabí, Rabí. Y posteriormente nuestro Señor nos enseña lo que nosotros los mesiánicos conocemos como el Kadish HaMashiach, la santificación del Mesías. Y dice, vosotros pues van a orar así. Y lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ahí empieza.
Era normal, era normal que cada uno de los maestros enseñara a sus discípulos a orar, puesto que no solamente aprendían de él en cómo interpretar las escrituras, sus enseñanzas, sino que como hemos señalado en algunas otras partes, aprendían de sus actos, de su forma de actuar, aprendían vívidamente, por eso vivían con él, estaban lo más cerca de él, de manera que pudieran tener de primera mano sus enseñanzas. Una de las cosas, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, eh, ahí tenemos cuando los mismos discípulos, dice así, una vez, Yeshua estando en cierto lugar haciendo tefilá, haciendo oración, cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Adón, Señor, enséñanos a orar, así como Johanán enseñó a sus discípulos. Miren, Johanán también era otro rabí, era otro maestro, y eso tenemos la escritura que nos dice que era así. Y él tenía sus discípulos. Y estos discípulos aprendían de él no solo la interpretación, como decía, sino les enseñaban a orar. Y en ningún momento el Señor eh, nos dice, cuando oren, háganlo de manera espontánea, háganlo como a ustedes les parezca. Y no estoy tachando la oración espontánea, quiero que se entienda esto, por favor. No estamos tachando la oración espontánea. Como vuelvo a repetir, nosotros creemos en la oración establecida más la oración espontánea, haciendo de los dos una sola, completa, entera. Eh, los sabios, insisto, ya enseñaban todo esto. Por ejemplo, tenemos también en el Tratado de Brajot, que nos dice, el que haces de su oración una cosa fija, su oración no es una verdadera súplica. No hagas de tu oración una cosa fija, sino una súplica de la misericordia delante del lugar. Como está escrito, porque tú eres el poderoso, clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en gracia y que se arrepiente del mal. ¿Ah? Pero también ellos mismos enseñaron eh, que, no se de- que debemos hacer una innovación. Nuestros sabios han dicho, cualquiera que no lo diga con expresión de súplica, Raba y Rab Joseph han dicho entre los dos, cualquiera que es incapaz de aportar alguna innovación. Es decir, como ven, los mismos rabinos, los mismos sabios de Israel están hablando de los dos peligros que existen, tanto en una oración fija como en una oración espontánea. Hacerle una cosa fija que no damos ninguna innovación, nos encerramos en formas, nos encerramos en palabras. Y esto sucede también con muchos que utilizan el Siddur, que rezan sin la intención, rezan de una manera vacía. Y vamos a estar hablando acerca de algunas formas de tratar de evitar los peligros en ambas partes. Una cosa más ya para terminar, para no hacer tan larga esta lección. Nuestro Señor asistió no a una iglesia. Voy a ponerlo de esta manera. Yeshua no fue un niño
de Palestina que acudió a una iglesia cada domingo, sino fue un niño judío que asistió cada Shabbat a una sinagoga. Y esto quiere decir, como lo leemos en Lucas, dice Lucas 4:16, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a una sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para leer, y le entregaron el rollo del profeta Ishaya. Desenrolló el pergamino y encontró el lugar donde estaba escrito. Muy bien, esto es parte de la liturgia del pueblo de Israel. Es tan parte de la liturgia que aquí está escrito, se les daba esta parte que él lee, es conocida como la Haftarah, que significa terminación. Consulte por favor lo que es materia introductoria a las lecturas de las porciones semanales, donde explicamos un poquito más acerca de este tema. Y lo importante de aquí, una de las cosas más importantes, es que como era su costumbre, ya para ese tiempo, según lo que vemos en el contexto histórico del pueblo de Israel, ellos ya tenían una oración establecida y él participó de todo esto y no lo tachó en ninguna manera. No lo tachó. En otro lugar encontramos a el emisario Shaul, conocido mejor como Pablo, que se sentaron en una sinagoga en un Shabbat, como era también su costumbre, y dice que después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto es parte de la liturgia de un día de Shabbat para el pueblo de Israel. Dependiendo de la costumbre, pero se empiezan algunas con las bendiciones de la mañana, luego los capítulos de alabanza, luego el Oye Israel y sus bendiciones, luego la Amidá, la oración puestos de pie, y posteriormente el Alel. Estos son más salmos, la exaltación, y posteriormente está la lectura de la Torá, e inmediatamente de los siete honrados a leer la Torá, hay uno más que también lee la porción de los profetas, y posteriormente es cuando dice la escritura, bueno, los escritos de los primeros discípulos, que le dieron lugar a Shaul. Para finalizar con esta lección, vamos a una cita más en la persona conocida como Marcos, en su capítulo 14, versículo 39, donde dice que de nuevo fue a hacer oración o a hacer la tefilá, a orar, diciendo las mismas palabras. Noten ustedes aquí que decían las mismas palabras. Esto lo hizo 3 veces. También lo da testimonio Matitía o Mateo 26:44, y el cual dice: y los dejé y fue otra vez, e hizo tefila por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Tenemos por tanto que Mashiach oraba, hacía la tefila, diciendo unas mismas palabras. El contexto es, nos mencionan unas palabras, pero ustedes lo ven ahí, está en por ejemplo, en Matitía está en el verso 42, donde dice: oh mi Abba,
mi Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ajá. En la otra, eh, Meir, Marcos, también dice una cosa similar. Está en el verso 36. Ajá. Entonces tenemos lo siguiente, miren. El Mashiach ahora va repitiendo las mismas palabras 3 veces. No, es importante ver sus palabras. En esta ocasión no lo vamos a hacer, más solamente queremos enfatizar que sí hacía la tefilá repitiendo, con repeticiones, como todo yehudí, como todo judío, tenía la tefilá establecida más la tefilá espontánea, estas dos plegarias que hacen la manera de orar, la manera de elevar las plegarias al Creador. Bueno, esto es más que nada para los que ciertamente están en contra de el utilizar el sidur, y no por esto tienen que utilizar sidur. No, realmente no. Si ellos lo ven realmente algo como infructuoso, algo que más bien que en lugar de ayudarles les va a estorbar, no tienen por qué hacerlo. Nosotros estamos hablando de la percepción que tiene el yehudí, que utiliza los dos, que complementa su tefilá espontánea con tefilá establecida. La tefilá del sidur no pretende reemplazar la tefilá espontánea. Eso es algo que debe de quedar claro. Muchos solamente utilizan el sidur y ya no hacen la tefilá espontánea, se quedan solamente ahí. No tiene como finalidad eso, no, sino tiene la finalidad de complementarla. Y bueno, vamos a manera que transcurran estas clases, estas lecciones, estaremos viendo cada una de las berajot, cada una de las partes que contiene el sidur. Todavía no sabemos cuál sidur vamos a tomar como referencia, si es el sidur Koltu Sefarat, o si bien es el sidur Los Caminos de la Torah. Bueno, pero cualquiera de esos dos estaremos explicando cada parte para que nuestra tefilá sea con más cabana, con entendimiento, con razonamiento de todo lo que decimos.